No ha sido una sorpresa para los estadounidenses, pero hoy se ha certificado con un dato ya concreto de que la inflación ha subido en el mes de abril, todo consecuencia de la guerra contra Irán, y por eso queremos saber más detalles sobre este dato, sobre lo que puede pasar en las próximas semanas y meses, sabiendo que tenemos unas elecciones de medio término en noviembre. Así que nos conectamos con el doctor en economía Daniel Lacalle para ver qué le parece estos datos y a ver cómo puede evolucionar la economía de los Estados Unidos y el mundo. Bienvenido, Daniel, gracias por estar en República al Día. Muchísimas gracias por invitarme. Daniel, ¿a ti te ha sorprendido el dato y cómo lo valoras? Pero el dato de inflación, tal y como ha salido, trae elementos que no han sorprendido a nadie. Los datos de inflación han venido en línea con las expectativas de consenso. Obviamente se esperaba una fuerte subida del componente energético por el efecto de la guerra de Irán, pero, por ejemplo, hay elementos bastante significativos. Todos los sectores y todos los elementos que tienen que ver con, por ejemplo, los aranceles, muestran desinflación. Y también ha salido un dato que yo creo que es bastante relevante, que es que los elementos más relevantes y más importantes de lo que es la inflación subyacente son mejores de lo esperado. Y por lo tanto, lo que muestra es que este repunte de la inflación de abril pues es temporal y que por lo tanto en el momento en el que se solucionen los cuellos de botella del estrecho de Hormuz y empiece a fluir la enorme cantidad de petróleo que hay almacenado, que eso es la clave, ¿no? Terminará por bajar la inflación y hacerlo de manera muy rápida. Hoy hemos visto a Pete Hegseth tanto en el Senado como en el Congreso hablando de presupuesto para el año que viene de defensa. Hemos conocido también el dato de lo que ya se lleva gastado en la guerra de Irán, creo que son más de 50.000 billones. El gasto en defensa, en este caso, porque la política y la economía está muy relacionada, ¿se podría considerar inversión? ¿Es un gasto irrecuperable? ¿Cómo podremos explicar a la gente que pudiera haber incluso algún efecto positivo de invertir en gastos de defensa? Bueno, todo el mundo entiende que el gasto en defensa es clave, por ejemplo, para el avance tecnológico, para el crecimiento económico y porque el gasto en defensa tiene unas ramificaciones muy significativas y un efecto multiplicador en muchos sectores tangenciales. Por lo tanto, hay una razón por la que en la Unión Europea por fin se han despertado y están hablando de invertir en defensa, y es porque la inversión en defensa tiene un impacto directo, efecto dominó positivo en cuanto a la inversión tecnológica, tiene un impacto directo para pequeñas y medianas empresas y que es una de las poquísimas inversiones que hace un Estado que se recupera con creces. El efecto de lo que es poner esa inversión, lo que después se recupera en crecimiento económico, es muy significativo y por eso todos los países líderes entienden que un importante nivel de gasto en defensa es un elemento clave para un Estado que no olvidemos que la única razón real de que exista un Estado es garantizar la seguridad de los ciudadanos, ¿no? En este caso sabemos en concreto cuál es la causa de esta inflación, ¿no? En otras situaciones no está tan claro. En este caso está clarísimo que es la guerra de Irán lo que le está provocando, pero la consecuencia política de un cambio en la relación de Estados Unidos con Irán, del mundo con Irán, incluso una posible caída de los ayatolás, un cambio en el comercio petrolífero, ¿qué beneficios positivos podría tener y cuánto tiempo podría llegar a verse ese efecto positivo? Porque, bueno, luego están las citas electorales que hacen que los políticos a veces tengan prisa. Tenemos una en noviembre, tenemos aquí a 2 años y pico otra presidencial. ¿Qué efectos positivos, por ir a la pregunta concreta, podría tener un cambio de régimen, un cambio en la relación con Irán?
El cambio de régimen en Irán tiene efectos positivos en un montón de aspectos. No podemos olvidar que el régimen iraní es el mayor financiador del terrorismo del mundo. Por lo tanto, no podemos olvidar el efecto directo sobre la seguridad nacional. Tampoco podemos olvidar que el régimen iraní ha sido uno de los principales financiadores y sostenedores del régimen dictatorial venezolano, de la dictadura de Nicaragua, de la dictadura cubana. Y, por supuesto, financia a Hezbollah, a Hamas, a los Hutis. Es decir, es el elemento número uno de inseguridad para la economía y para el mundo en general. Y además es una amenaza no solamente para Israel, obvia, sino que es una amenaza para todos los países del Golfo. Y por lo tanto, los propios países del Golfo saben que no cuentan con Irán como un socio incómodo, sino como un adversario peligroso. El efecto de un cambio de régimen en Irán es clarísimo. Número uno, reducción del precio del petróleo, eso afectaría a la economía directamente positivamente. Número dos, una reducción del riesgo geopolítico y no olvidemos una reducción del riesgo nuclear de Irán, que eso era una de las razones por las que se ha tenido que llevar a cabo esta acción. Y número tres, por supuesto, que desaparecería uno de los principales financiadores del terrorismo del mundo, no el principal. Hemos escuchado a Donald Trump antes de subirse al avión, le han preguntado por un avión rumbo a China, que luego te preguntaré por eso también, porque es muy interesante ese viaje, pero él se ha acordado de Joe Biden y de los índices de inflación de la era Biden. ¿Cómo ves esa comparativa y cómo ves el manejo de la economía de ambos, ¿no? ¿Qué diferencias puede haber en el manejo de la economía de ambos y la inflación que provocaba las políticas de Biden frente a esta inflación que está, como decíamos, motivada por un tema que sabemos cuál es, que es la guerra de Irán? Bueno, lo primero que tenemos que ver, datos de hoy, de abril, es que la inflación en medio de una guerra es muy inferior a la inflación que se creó durante la presidencia de Biden en tiempo de paz y por culpa de la completa y absolutamente irresponsable política fiscal y monetaria que se llevó a cabo durante ese periodo. No nos podemos olvidar que el famoso Build Back Better y el famoso Inflation Reduction Act han sido factores clave a la hora de entender por qué se aumentó la inflación de una manera tan agresiva y la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos estadounidenses. Y ese es el elemento clave, porque lo que tenemos ahora con el presidente Trump es una reducción de la inflación y una inflación mucho más controlada, incluso en periodo de guerra, y en la época de Biden teníamos a una administración inflacionista. Las políticas que se llevaban a cabo, aumentar el gasto público y aumentar la deuda, según estudios del MIT, según la evidencia de pues el Bank of International Settlements y muchos otros, llevaron a que la inflación fuese mucho más elevada. Todo el mundo en Estados Unidos está hablando hoy en día de la gasolina a $4,3 el galón. Es que no nos podemos olvidar que la media de 2021 a 2024 fue muy superior a ese nivel y que los niveles de precio de la gasolina no solamente no se redujeron con la política de Biden, sino que además en los estados azules, en los estados donde gobiernan los demócratas, tienen los precios de la gasolina más altos porque le ponen todavía más impuestos. Si los demócratas fuesen la solución para reducir los precios de la gasolina, no tendrían 4 de los mayores precios en Estados Unidos. De los 5 estados con los precios más altos de la gasolina, en 4 gobiernan los demócratas. Y el estado con más precio de la gasolina, con el precio más caro, es California, también gobernado por los demócratas. Debemos recordar que la política de los demócratas nunca es buscar reducir la inflación, sino que es la de aumentar la inflación para continuar financiando un gasto público absolutamente descontrolado. El objetivo de la administración Trump es
que esto sea temporal y por supuesto que la política fiscal no sea la de disparar el gasto público y el empleo público. Los últimos datos de empleo mostraban cómo se sigue reduciendo empleo público mientras aumenta el empleo privado y los salarios reales. Y esa es la clave. La clave también es en cuál es la capacidad adquisitiva de los ciudadanos estadounidenses. Porque claro, con el presidente Biden no solamente tenías una inflación muy elevada, sino que tenías salarios reales negativos. Es decir, los salarios perdían poder adquisitivo cada año. En el caso de los 2 últimos años, en el caso del primer año de Trump y esta primera mitad, lo que estamos viendo es que los salarios reales están ganando poder adquisitivo. Y comentabas, ¿no?, que las políticas de Biden tuvo un efecto negativo en la economía. Creo que eso fue una de las motivaciones probablemente para que Trump saliera vencedor sobre Kamala Harris. Ahora volvemos a tener ciertas situaciones que generan malestar, porque independientemente de seas demócrata o republicano, cuando vas a echar gasolina, pues te molesta, ¿no?, que el precio haya subido. ¿Crees que hay margen de tiempo? Ya sé que en economía los tiempos son difíciles de calcular, pero estamos en mayo y hay que votar en noviembre. ¿Crees que si se resuelve en unas semanas el conflicto de Irán, crees que puede haber un cierto bienestar que por lo menos ponga en igualdad de condiciones a republicanos y demócratas a la hora de votar y no haya un voto de castigo así visceral por el tema de la economía? Yo creo que no debería haber un voto de castigo por la cuestión económica, entre otras cosas porque la gente no debería tener amnesia y debería recordar los años de 2021 a 2025 y la destrucción del poder adquisitivo de los ciudadanos y la destrucción del poder adquisitivo de familias y empresas. Pero en cualquier caso, lo que sí que sabemos es que igual que el precio del petróleo se disparó simplemente con una noticia, el precio del petróleo también baja como una roca en el momento en el que hay claridad sobre la solución del problema de Irán. El viaje del presidente Trump a China es muy importante porque no podemos olvidar que lo poco que le queda al régimen de Irán de apoyo en el mundo, de hecho lo único que le queda de apoyo en el mundo es China. Por lo tanto, yo creo que esto es un factor muy relevante. Y en el momento en el que haya un acuerdo, en el que haya una negociación de paz seria, en la que Irán abandone sus propósitos nucleares y en la que Irán abandone sus propósitos de aniquilar Israel, con esos factores el precio del petróleo se hunde en muy poco tiempo y con ello el de la gasolina. Hablabas ya de ese viaje de Trump a China, vamos a hablar de ese tema. ¿Qué herramientas puede tener, por ejemplo, Donald Trump para decirle a China que le ayude a frenar la locura de los ayatolás y que esa influencia china sea en positivo en este caso para inducir, si no un cambio de régimen, que yo lo veo más complicado, por lo menos en lo que decías tú, freno a la creación o la fabricación de armas nucleares y cese de esa financiación de grupos terroristas y la obsesión por destruir el Estado de Israel? ¿Qué cartas puede tener Donald Trump para presionar al presidente chino? La carta número 1 es la energética. Estados Unidos es el mayor exportador de petróleo del mundo, el mayor productor y exportador de gas natural licuado del mundo, también el mayor exportador de queroseno de aviación, mientras que China es el mayor importador. Y el 80% del tráfico que pasa por Hormuz va a China. Y prácticamente 75% de las exportaciones de Irán van a China. Por lo tanto, el principal perjudicado por la actitud chulesca y agresiva del régimen iraní, aparte de los ciudadanos iraníes a los que están ahorcando todos los días, es el régimen de China, que se encuentra con que la ventaja competitiva del precio del petróleo que recibía prácticamente gratis de Venezuela y de Irán, pues hoy ha desaparecido y ha pasado a tener que comprar petróleo muchísimo más caro que no puede sustituir con petróleo de Rusia solamente.
Por lo tanto, para China es un elemento clave. Estábamos hablando del precio de la gasolina en Estados Unidos, 4,2, 4,3 dólares por galón. En China, el precio de la gasolina está en 5,5 dólares por galón y el salario mediano de los chinos es 5 veces inferior al salario mediano de los americanos. Entonces, esto también es un elemento esencial para el presidente Xi Jinping, que se encuentra con una economía que, aunque en titular crece al 4, 4,5%, los ciudadanos están sufriendo y están sufriendo de manera muy importante. China no ha prohibido por casualidad la exportación de productos refinados. Es que tienen graves problemas de acceso al suministro. El estrecho de Hormuz cerrado es un arma esencial para la administración Trump para llegar a un acuerdo con China en el que China tenga que llevar a cabo acciones serias para no solamente parar las veleidades expansionistas del régimen iraní, sino para garantizar que el estrecho de Hormuz vaya a continuar fluyendo. En las 2 últimas semanas, lo que hemos sabido es que China es incapaz de buscar una alternativa al petróleo iraní que vaya por otro lado, porque se habló de la posibilidad de que enviase petróleo por tren, pero cualquiera entiende que no se envían 1,3 millones de barriles al día por tren. La pregunta, Daniel, es si en el corral de la economía mundial hay lugar para dos gallos como Donald Trump y Xi Jinping. ¿Hay posibilidad de llegar a un acuerdo que no...? Porque parece en algún momento que como que China se quiere imponer a Estados Unidos, como que Estados Unidos se tiene que imponer a China, la Unión Europea como que tiene que tomar partido. ¿Hay posibilidad de un acuerdo que beneficie a todos? ¿Eso vamos a ser buenistas y vamos a soñar con esa posibilidad? Claramente, el presidente Trump es un negociador y, por supuesto, lo que va a buscar es una negociación que sea positiva para Estados Unidos, y en una negociación entiende perfectamente que también tiene que haber elementos que sean positivos para China. Y eso va a venir por el lado energético, que China tenga garantizado el suministro energético que ahora ha perdido en cuanto a competitividad de precio, pero también en cuanto a volumen, y, por supuesto, que Estados Unidos no reciba la amenaza de los chips, de las tierras raras, etcétera. Yo creo que todo eso son elementos que se pueden llegar a acuerdos y que son acuerdos que serán positivos para Estados Unidos y para China. Hablabas de la Unión Europea. La Unión Europea se ha disparado en el pie a sí misma en todo este proceso. En vez de ser un actor decisivo que podría haber supuesto la solución al estrecho de Hormuz y la solución a a las trabas comerciales que existen entre China y el resto del mundo, lo que ha preferido hacer es mirar hacia otro lado. Y claro, el presidente Trump llegará a un acuerdo con China que sea beneficioso para Estados Unidos y para China. China necesita llegar a un acuerdo que beneficie a Estados Unidos para poder beneficiar a China, pero ninguno de los dos tiene el más mínimo interés o preocupación por cuáles son los intereses de la Unión Europea. Pues muchísimas gracias, Daniel. Estaremos muy atentos a ese viaje. Espero poder volver a conversar contigo próximamente y siempre es bienvenido aquí en República al Día. Gracias. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.